Seguimos hablando de este tema, sobre este encuentro en el día de ayer, y ya estamos en comunicación con Rodolfo de Vicenzi, que es vicepresidente de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada. Buenas tardes, Rodolfo. Nahuel Crescenzo, Belén Martínez, los saludamos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Belén y Nahuel, a ustedes y a toda su audiencia. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo ayer el encuentro con el ministro de Educación, Trota? Bueno, el encuentro fue en un excelente tono. La realidad es que nosotros desde que inició la pandemia venimos teniendo con periodicidad y frecuencia encuentros con el ministro de Educación Trota y con sus equipos para ir atendiendo estos escenarios tan dinámicos e inestables que nos presenta la pandemia. El ministro lo que nos transmitió es la posición del gobierno nacional, que es de público conocimiento y que es la que expresa el DNU, tanto en fundamentos como en expectativas de decisiones. Y nosotros lo que le transmitimos al ministro es que entendíamos que existía un DNU, pero que tanto las normas nacionales en materia de educación cuanto los fallos en realidad les competen a las jurisdicciones, ¿no? Porque la nación fija políticas de educación que después tienen que instrumentar las jurisdicciones. Y en la aplicación, digamos, de eso, nosotros somos administradores de esas jurisdicciones y nos debemos a nuestra autoridad inmediata y tenemos que reportar a ella. Cuestión que él entendió, pero en concreto lo que nos solicitó es que, sin perjuicio de comprender la posición, que respetemos las decisiones de cada familia y de cada trabajador en el caso de que alguno de ellos optaran por evitar la presencialidad, ¿no? Cuestión que nos pareció muy prudente en el contexto en el que estamos y obviamente accedimos a promoverlo. Bien. Rodolfo, la ministra de Educación de Ciudad, Soledad Acuña, había dicho que la Nación no tiene por qué intrometerse porque no es su jurisdicción con respecto a enviar esta carta a los colegios privados. ¿Sienten ustedes que se sintieron presionados por parte del Gobierno Nacional, Ministerio de Educación de la Nación? No, en absoluto. No sentimos que fuera una presión. Es más, el tono de la nota no tenía un tono intimidatorio o de intimación. Es más, como les digo, el diálogo con el ministro, del ministro con las asociaciones nacionales de colegios existe ya desde hace más de un año y hay un nivel de confianza en ese diálogo que hace que no esté esa presunción. Bien. ¿Qué pasó durante toda esta semana con los colegios que, si bien están llevando adelante la presencialidad, también se sabe que hay muchos padres por temor, como indicaba el ministro Trota, no lleva a los chicos a las clases? ¿Qué pasó con ellos, con las faltas también? ¿Cómo estuvo la presencialidad en cuanto a los chicos que asistieron y en cuanto a los que quisieron llevar adelante los contenidos de manera virtual? Mira, en general se desarrollan las clases presenciales con normalidad, con buena asistencia de docentes y de alumnos. Hasta ahora las familias que pidieron no concurrir son mínimas, te diría que de 2 a 5 es la media por colegio, pero sin perjuicio de cuántas sean, en todos los casos se procura evaluar y ofrecer alternativas diferentes que permitan garantizar la continuidad pedagógica, ¿no? Lo cual es una doble exigencia para el docente que tiene que resolver la presencialidad y para una mayoría importante y la virtualidad o medios alternativos para el resto, pero se hacen los esfuerzos para poder lograrlo. En general los padres están satisfechos, los docentes se encuentran presentes y acompañan acatando fuertemente los protocolos. Y también te diría que se espera con expectativa la resolución de la Corte porque no nos parece nos parece que este es un asunto que debería resolver la política y no la justicia, ¿no? Y la verdad que esto altera la planificación normal y habitual de las escuelas y también la planificación normal y habitual de las familias, ¿no? Esta volatilidad que pueden tener las decisiones a partir de fallos, ¿no? Y no del diálogo y de la definición de políticas coordinadas.
Rodolfo, durante esta semana se están realizando varios paros docentes de todos los gremios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está impactando esto en la educación privada? Bueno, no ha habido un problema de ausentismo significativo. Como les decía, los niveles de asistencia de los docentes son altos. Sin perjuicio de ello, ante el pedido del ministro de que si en algún caso esas ausencias tienen que ver con no querer exponerse a la presencialidad, se flexibiliza y se acepta esa posición, pero como digo, los docentes voluntariamente en su mayoría optan por atender la presencialidad mientras esté activa, ¿no? Rodolfo, hubo un caso específicamente de un colegio en Almagro, un colegio privado, que los docentes, el gremio que agrupa justamente a los docentes que trabajan allí, indicaba que los habían despedido a estos dos docentes por haber hecho paro. ¿Qué información tiene al respecto? ¿Si es real lo que ellos decían o si los habían despedido por otro tipo de motivos, teniendo en cuenta que también están en su derecho tal vez en hacer paro si no quieren hacer su trabajo de manera presencial? Mira, no conozco el caso en particular, pero lo que sí te diría es que más del 80% de los docentes se encuentran dictando clases presenciales, a la vez que garantizando la virtualidad, como comentaba, para aquellos alumnos que no pueden asistir en forma presencial. Y creo que suponer que ellos lo hacen en contra de su voluntad no sería justo, además de que sería subestimar a los docentes, ¿no? Por lo cual, a ver, ¿a qué me quiero referir? Puede ser que exista un caso particular, sí, como en toda distribución normal, existen cosas que salen de la lógica de la normalidad, pero la normalidad es la que comento y bueno, pueden haber situaciones particulares que obviamente desde las asociaciones estamos disponibles para poder colaborar en una solución, pero no es un caso que el sindicato nos haya transmitido a nosotros, entonces no puedo opinar sobre el caso. Bien, o sea, por lo pronto entonces las clases presenciales en colegios privados continúan en la ciudad de Buenos Aires hasta que la Corte Suprema se expida. Eso es lo que ustedes bueno, van a continuar sosteniendo de acuerdo a lo que dicen en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En realidad lo que nosotros sostenemos es que somos administrados y tenemos que reportar a nuestra autoridad de Contralor, que efectivamente es la DGEP, que es una de las reparticiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como también lo hacemos a la DIPREGEP en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces nos atendremos a lo que diga las autoridades. Obviamente que si un fallo de la Corte Suprema lo ordena al jefe de gobierno porteño que acate, entiendo que lo hará, o también podría pasar que él decidiera cambiar de opinión. Pero sí, obviamente nosotros siempre vamos a estar a derecho. Bien. Rodolfo, para ir finalizando, ¿qué opina la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada en cuanto a los nuevos contagios que hay en esta segunda ola, más específicamente en el AMBA? Bueno, ustedes están llevando adelante la presencialidad, en este caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si los colegios son focos de infección, ¿qué opina al respecto? ¿Debería estar la presencialidad? ¿Se debería cancelar? Por supuesto que todo en relación a los nuevos casos, le pregunto. Mira, lo que nosotros creemos es que no hay elementos que nos hagan presumir que los alumnos van a permanecer en sus hogares, siendo que la circulación no está prohibida de 6 a 20. Y por el contrario, sí existen evidencias empíricas respecto de que los protocolos que operan en las escuelas son efectivos. Y en este punto, tanto la ciudad como la nación tienen un acuerdo. El ministro de Educación de la Nación ha hecho público un estudio que ha realizado a nivel nacional en las escuelas y donde da cuenta de que menos del 2% de los docentes se han contagiado y menos del 1% de los alumnos. Y en la ciudad esa estadística no difiere mucho, es un poco menor, pero no difiere mucho. Entonces nuestro análisis es que mientras exista una circulación libre, aunque solo condicionada en el transporte público, nosotros creemos que en cualquier otro lugar que estén nuestros alumnos van a encontrarse con que o no son actividades protocolizadas o, aunque dispusieran de protocolo, no son tan efectivos como las escuelas. Y eso lo dice la evidencia empírica, por lo cual
creemos que mientras haya circulación, no hay lugar más seguro para los alumnos que las escuelas. Claro. O sea que sí nos preocupa la circulación, pero creemos justamente que el lugar más seguro, si esa circulación existe, es que estén en las escuelas. Bien, Rodolfo, queremos agradecerle muchísimo por este contacto con UNIFE y por darnos detalles de esta reunión que mantuvieron con el ministro Trota. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Hasta luego. Rodolfo De Vicenzi, vicepresidente de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada, a propósito de este encuentro que mantuvieron luego de la carta que envió el ministro de Educación junto con el de Justicia para que, instar a los colegios privados a que cesen con la presencialidad. Lo cierto es que ellos dijeron que lo van a sostener y también acataron a este pedido por parte del ministerio de quizás no sancionar a aquellos docentes que decidan no ir a clases presenciales.